Jaramillo y Cristina Pomposa. A continuación, David Larriba les va a hablar un poco acerca de este libro. Él es director de publicaciones de la Casa de la Cultura, estudió literatura, antropología y mediación de la lectura y es articulista para medios de difusión cultural. Un aplauso, por favor. Buenas noches a todos, a todas. Qué gusto estar sentado este momento al lado de querida doctora Cris Pomposa, colega, compañera de trabajo, maestra en muchos momentos. Pero además, qué lindo el día de hoy poder ser parte de una conjunción casi estelar de las cosas, en la que dos eventos, en vez de chocar, se han encontrado para sumarse. La cultura tiene esta capacidad de alguna manera construir una arquitectura de los afectos sobre la que los afectos discurren, una infraestructura inmaterial sobre la que las cosas empiezan a pasar. Y nos hemos encontrado con compañeros y compañeras que esta noche han planificado un homenaje a Iván Oñate, y en vez de chocar ideas, las hemos sumado para construir una infraestructura de afectos más grande. Yo soy muy poco demostrador de afectos, pero creo que cuando empezamos a hablar de estos espacios de encuentro y empezamos a hablar de reparación del tejido social que está roto y empezamos a hablar de reconocernos, mirarnos, encontrarnos, creo que vale mucho la pena pensar del potencial creador, reconstructor y sanador que puede tener la cultura en todos sus aspectos. En este caso concreto estamos hablando de poesía. Y quiero empezar ya entrando en materia de la presentación del libro Eros Pro Nobis de Edgar Castellanos, Caloi Jaramillo, Carlos y Cristina Pomposa, que está con nosotros esta noche. Es un libro de poesía erótica, creo que el título no nos permite perdernos sobre el tema, pero quisiera robarme unas palabras del prólogo de este magnífico libro Erótica del relato de Jimena Nespolo y Matías Nespolo, que dice lo siguiente: las palabras se tocan, es un hecho, son puro roce, movimiento, lascivas monedas de cambio entre los cuerpos en el comercio del mundo, son erecciones de la lengua, latigazos de la mirada, resbalan, golpean, se incrustan en la carne como la hoja de un cuchillo. Creo que me robo estas palabras porque dicen mucho de Eros Pro Nobis. Ahora quiero presentarles esta obra que es producto no solo del trabajo escritural de Cristina, sino además existe en su materialidad por el trabajo editorial de Cristina. Eros Pro Nobis es el primer título de Hex Editorial que yo aplaudo y auguro lo mejor, es el trabajo editorial de Cristina. Bien, Eros Pro Nobis se trata de un poemario trino que abre un ruego, una forma de latín que demanda la acción de alguien. Eros, originalmente sustantivo, hace de verbo conjugado en modo imperativo y asigna de esta manera desde el título la factura de la acción poética que propone. Eros, ser divino, adquiere agencia inmediata, cobra vida, se encarna, se anima, y es que históricamente Eros ha sido la posibilidad y la potencia, no el acto, nunca el objeto. El mito griego, la alegoría pedagógica de los conceptos, señala que Eros es hijo de Peña y de Poros, es decir, de la riqueza y la pobreza. Es el hijo de lo imposible. Eros es el hijo de lo inalcanzable, o mejor dicho, es la posibilidad en sí mismo, pero también es la búsqueda, es lo velado, lo inconcluso. La tensión, no la atención, la tensión es el sustento estructural de lo erótico
y por lo tanto requiere de ejercicios activos y opuestos, de una parte estallido y de otra contención, de avance y de retroceso, fuerzas que en lugar de cancelarse se potencian. El núcleo erótico, como en el fenómeno cósmico de las estrellas que implosionan, es capaz de contener la totalidad de lo que no es, pero podría ser. En el primer poemario de Edgar Castellanos, él hace un uso de una voz poética que toma el arco y la flecha para trazar un trayecto preciso. Es de factura casi epistolar, tensa el arco con figuras cargadas de sensualidad y una vez alcanza la fuerza necesaria, dispara. La palabra viaja de A hasta B, donde A es el sujeto poético masculino deseante y contenido en la materialidad de la palabra, y B el sujeto del deseo, el lector, un sujeto femenino y potencia absoluta. El ejercicio de escritura de cada uno de estos tres poemarios y el de la lectura, por supuesto, es un trabajo de jugar con las veladuras, las aproximaciones y el ordenamiento de esta arquitectura simbólica. Siguiendo a Úrsula K. Le Guin, tal como se hacía en los relatos de los cazadores, la palabra, el relato, es una flecha, metáfora de lo masculino, que flota en el aire en busca activa de su objetivo, al que está perpetuamente llegando, no llega, pero está llegando. Eso es lo erótico. Por otro lado, en el segundo poemario, la voz poética nos acoge como lectores luego de lo transitado para hacer un proceso de enseñanza y aprendizaje. Estoy hablando del poemario de Carlos, en la construcción del entramado simbólico que se convierte en el campo de juego de la palabra. La tarea hermenéutica que hace Carlos Jaramillo es predominantemente alquímica. En ella, significado y significante se fusionan, y en esta convergencia la palabra se hace acto, es decir, ahí sucede la magia. Lo erótico puede ser también una perpetua aproximación al otro, a otro cuerpo, a otro deseo, y Carlos indaga justamente en ello, en este otro, con una curiosidad intelectual, como si se tratara de un laboratorista pensando en lo místico, y un filósofo que ya no procura solamente desear un cuerpo, sino además procura desear algo que está más allá, un alma alquímica. Luego de esta transfiguración de la flecha, en este tránsito nos encontramos con el poemario de Cristina, cuya voz poética es un estallido de deseo. El punto B, inicialmente receptor atacado por la flecha, se descubre incluso más potente que el arquero con quien entabla un diálogo de cuerpo, alma y símbolo. Siguiendo nuevamente a Úrsula K. Le Guin, no solo los cazadores pueden decir. El poder del cuerpo abocado a la palabra pone en cuestión la lectura inicial de todo el conjunto. Tal vez no es la flecha el objeto que mejor nos sirva de metáfora poética o narrativa, sino un cuenco o una vasija, herramienta asociada a lo femenino, ambas capaces de contener y de demandar, tal como el eros que da título a esta antología. Es interesante pensar las lecturas que propone la crítica feminista de la literatura. Cito aquí a la teoría de la bolsa, se llama, de Úrsula K. Le Guin, recomendadísimo. Este tercer poemario de Cristina también parece ser producto de un tránsito pedagógico, una suerte de herencia en la que la palabra ha renegado por completo de su utilitarismo y se ha convertido en un ejercicio mismo de autocontemplación e incluso de autocomplacencia. No habla de un objeto del deseo, sino de un sujeto deseante, sensible, sensual, empírico y encarnado. Quien ha llegado a este punto se sabe transformado, transmutado por la dirección, por la trayectoria, por el símbolo y por el estallido. Yo les invito a todos y a todas esta noche en la presentación de Eros Pro Nobis a transitar, a seguir con la lectura de este libro, este trayecto de transmutación, como digo, alquímica, pero también que va de A a B, de lo masculino a lo femenino, de la flecha que rompe el aire hasta el cuenco que recibe. Eso, y esa es mi lectura. Ustedes tendrán la suya aquí en el libro. Y gracias, Cris. Ahora te cedo la palabra para que nos leas en tu voz tu poesía. Bueno, antes de continuar, yo les voy a presentar a Cristina Pombosa. Ella es escritora, abogada de profesión, gestora cultural
miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Es ganadora de algunos galardones, el Blanca Martínez, el Alonso Villescas en el área de la literatura. Ha publicado varios libros, entre ellos se destacan La Casa del Ártico, Brujería y Eros Pro Nobis, que es el que nos va a presentar el día de hoy. Un aplauso, por favor. Buenas noches con todos, con todas. En realidad es un verdadero gusto tenerles a todos y cada uno de ustedes en esta presentación. Veo muchos amigos, amigas que han venido el día de hoy por este evento, pero también veo muchos amigos y amigas que han venido el día de hoy también por escuchar esa maravillosa poesía de Iván Oñate, a quien yo le tengo un cariño muy grande, muy grande. Nosotros, en este caso, y hablo por Edgar y Carlos Jaramillo también, queremos agradecerte por esta deferencia de realizar esta presentación. La hicimos también en la ciudad de Ambato, de la cual somos todos los autores, pertenecemos a esa ciudad, y es muy lindo cómo nos encontramos todos, ¿no? Cuando sabemos que también vamos a escuchar los versos de Iván, que también fue ambateño y que en realidad cala muy hondo en nuestros corazones, en nuestra retórica, en nuestra historia poética también y a nivel nacional. Pero volviendo a Eros Pro Nobis, quería comentarles, bueno, que este libro, claro, no tiene pierde, el título lo indica, habla del Eros, pero el Eros no solo como una postura de lo sensual, sino también una visión de lo que es la pulsión de vida y de lo que significa el Eros y lo erótico en el ser humano. Ustedes saben que hay autores que hablaban acerca de, y filósofos que hablaban acerca de que los seres humanos estamos en esta danza constante entre el Eros y el Thanatos, entre la vida y la muerte. Entonces el Eros es esta pulsión de creación, de vida, de hacer, de generar, y eso también se traslada, o es el terreno fértil o el abono de nuestras aspiraciones también pasionales, porque si no accionamos no pasa nada, si no hacemos no pasa nada, si no hacemos es muerte, porque lo que no se hace queda muerto. Voy a leerles un poema, primero de Edgar Castellanos, que no está aquí. Edgar y Carlos Jaramillo lastimosamente están fuera del país, cada uno por sus temas artísticos. Carlos es el autor de esta portada, es una pintura, un acrílico de él, está fuera del país, y Edgar también está en unos recitales, así que hoy voy a hacer yo su voz, voy a leerles un poema de cada uno de ellos y después continuaré un poco con lo que es mi obra. Ojos. Tus ojos heredaron algo de mar y un campo de olivares. Son de mi planeta y están en el futuro. Tienen el diámetro exacto de un arco iris en la selva o de una copa de martini al mediodía. Tus ojos son fáciles de medir en brazadas de mar, nudos náuticos, yardas inglesas, palmas de Mallorca, pulgadas catalanas, cuadras andinas, kilómetros de horizonte o en años luz a la redonda. Tus ojos saben a palabra en la boca, a monte sin arado, a pecado capital de provinciano, a mango de chupar, a pornografía, a porfiria por saber y averiguar de qué cosecha son tus labios, que desde ese entonces amo todo eclipse de limón y sal a la hora del aperitivo. Y de Carlos Jaramillo me voy a permitir leer El hombre que no existe. En busca de respuestas acudí a tus ojos de serpiente, a tus caderas de araña, a tu sexo de dragón, a tus pechos de manantial,
a tus labios de arcoíris, a tu lengua bífida de pitonisa, a tus manos manchadas de vino y tinta china. 5 polillas en el estómago anuncian el sonido de la nada. Mientras bailas con tu sombra, me delito. No tengo a dónde ir. Estoy acorralado entre los vampiros y tus pupilas. Prefiero tus pupilas. Me reconociste de aquella época donde los incendios eran pan de cada día. Sonreíste tímidamente, pero con un poco de malicia me invitaste a pasar, y después de respirar agua y fuego, tropecé en tu nido. Entre tu aliento y las paredes húmedas, ya enredadas las ganas, ahogados en misterios de colores, en pleno centro del caos, ahí, mirándonos las almas desnudas, te pregunté: ¿qué soy para ti? Eres el hombre que no existe. Muchas gracias. Ahora sí, voy a leerles algo de los poemas que están en este libro, y que creo que evocan todos los libros, todos los poemas del poemario tienen un cierto tono, un cierto mensaje que está guardado, que es también esotérico de alguna manera. No por nada el libro está compuesto de 33 poemas, 11 poemas por cada autor, y hay mucho que decir y mucho que pueden ustedes encontrar, pero voy a leer Lugares Seguros. Me gusta contenerte en el hilo de un verso inconcluso, en el último bocado de pan, en mi café instantáneo de la mañana, sobre todo en el pensamiento nocturno, ese que me asalta, me secuestra y me salva en mi cama, porque es ahí, en la determinada necedad de lo efímero, donde te puedo tener constantemente, donde no nos persiguen nuestros pensamientos y los espíritus dejan de susurrarnos conversaciones interminables al oído. Solo en mi cama se quedan afuera los fantasmas. Es ahí donde los dos podemos ser eso, solo dos, y a veces uno. Viña. Embriágame con palabras dulces y amargas para sentir en mí los efectos de tu lengua. Déjame la última copa del vino de tu cuerpo. Con el aroma a viñedo de tus dedos dibujaré una habitación amurallada en la sábana tendida en la terraza. Embriágame con tu piel y tu boca. Coloca la mejor cosecha de la noche en esta botella vacía que soy yo. Sol de aguas. Hoy soy un sol de aguas, en espera de la lluvia que trepa por tus piernas. Ahí, en ese aguacero que te nace, dame de beber tus ojos. Préñame con tu mirada el alma. Camina con tus labios mis valles. Sumérgete en mí. Quémate en la hoguera de mi cuerpo. Diluye tus dedos en mi sexo. No te vayas, sin gritarme con las manos que eres el sol de mis aguas. Y sobre el Eros también hablemos de un poco del amor. ¿Qué es el amor? El verdadero amor. Tanto camino recorrido, tanto amor, tanto amor. Uno aprende que amor es regocijarse con la felicidad del otro. Amar es la alegría de dar. Darte amor, darme amor. Y decirte que quiero verte feliz, aunque eso signifique levantarse a las 3 de la mañana a vomitar cuando me cuentas que estás enamorado de otra. Y voy a terminar con este, es virgen. Ungida de mieles, adicta a su sexo,
virgen de humo, doncella de nada, sueños de carne, de los dulces y salares del cuerpo, sombras de deseo, de sus besos, de su lengua de fuego. El néctar que bebo me nutre, me confiesa, me santifica. Muchísimas gracias a todos. Esto es un poco de lo que tenemos en el libro, en Eros Pro Nobis. Han escuchado un poco las voces poéticas de los tres autores. Somos no solo tres autores, sino que también hablamos del Eros desde tres generaciones diferentes. Edgar, Carlos y yo tenemos una visión diferente, pero que se encuentra en la poesía, se encuentra en el arte, y hemos tenido la gran oportunidad de encontrarnos también en este libro, en este proyecto que el día de hoy con mucho cariño presentamos para ustedes, y que es el producto de esta arquitectura de los afectos también, y que también nos ha traído a esta arquitectura nueva de los afectos a través de la palabra y de la poesía. Vamos a continuar con el evento también, y nada, solo me resta decirles que el día de hoy también voy a estar firmando los libros, así que quienes deseen, el libro va a estar afuera en el counter, y nada, aquí seguimos con un poco más de poesía, y les doy el paso para que podamos continuar. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a ustedes por la presentación del libro, por brindarnos también el espacio compartido. Así que muchísimas gracias a ustedes. Seguimos con poesía, seguimos con el homenaje a Iván Oñate, organizado por Atenea Cultural. Les voy a hablar un poquito acerca de Iván Oñate. Iván Oñate, 1948-2025. Su obra ha sido traducida al alemán, francés, inglés, portugués, griego, rumano, polaco e italiano. Cristina Rodowska, traductora de Borges, de Proust y de Octavio Paz, tradujo su poesía al polaco. Fabien Prat, de la Sorbona de París, tradujo en su totalidad los cuentos del hacha enterrada al francés. Cursó sus estudios universitarios en Quito, Argentina y España. Profesor de Semiótica y Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central del Ecuador. Su último cargo fue de director de los Anales de la Universidad Central del Ecuador, revista emblemática fundada en 1883. Ha sido invitado por prestigiosas universidades a nivel mundial y fue condecorado como huésped distinguido de la ciudad de Salamanca por el Ayuntamiento de Salamanca en el año 2019. Ha publicado Estadía Poética en Argentina en 1968, En Casa del Ahorcado en 1977, El Ángel Ajeno en 1983, El Hacha Enterrada en 1987, Cuentos, 9 ediciones. Anatomía del Vacío en 1988, El Fulgor de los Desollados en 1992, La Canción de mi compañero de celda, un cuento en 1995, La Nada Sagrada en 1998 y 2010, La Frontera, Colombia 2006, El País de las Tinieblas, México 2008 y en Perú en 2016, Cuando Morí, primera edición en México en 2012, Ecuador en 2013, Epistemología de la Nada, Nueva York en 2017, Grand Crossover, Antología Poética, El Ángel Editores en Ecuador en 2022. La Fatiga de Materiales, Antología Poética, Editorial Efímera en Honduras en 2025. Alfred Hitchcock Mystery Magazine publicó su cuento La Fiel Literatura, que también fue catalogado por la editorial española Páginas de Espuma. También fue llevado al cine por el director Diego Arteaga. Su poema Lluvia Bastarda fue grabado por el grupo de rock El Delicado Sonido del Trueno. Gianfranco y Jean-Marie de Lemoutou, autores de la Antología de la Literatura Hispanoamericana del siglo XX, publicado en Francia, dicen de él:
En él se agita probablemente el poema más original de la nueva generación. Hay que estar atento a sus visiones inquietantes, a su gusto por la vida y el vértigo, a sus locas revelaciones mezcla de angustia y delirio, y a su vez, para el poeta ecuatoriano Filoteo Samaniego, Oñate sigue su propio camino y por él continúa, convencido y decidido a permanecer con él. Como antes lo hicieron Latamú y Pablo Palacio, o cualquiera de aquellos poetas que se negaron el derecho a la sonrisa. El poeta norteamericano Alfred Kohn escribía este criterio: he confirmado la impresión que tuve de su maestría extraordinaria en el arte de la poesía. Además de eso, usted dispone también de una habilidad persuasiva por la ficción. Pocos poetas pueden pretender otro tanto, pero su obra se ofrece como una prueba de esa posibilidad. La fusión de filosofía y la imaginación para formar una nueva amalgama misteriosa y musical. Su originalidad se deja sentir fuertemente cuando uno considera ambos estilos a la vez. El periodista y escritor uruguayo Quinito Lucas escribía así de Oñate: emisario del dolor y la algarabía, del sueño y la realidad, del relámpago y las utopías, de la interrogante y del desasosiego. Este es el mejor mensaje de una generación de poetas desgarrados por la pelea diaria contra las sombras. Hasta aquí sobre Iván Oñate, su descripción y su trayectoria. Ahora hablemos de los poetas que se inspiraron en él, de las personas que en él encontraron la inspiración para continuar el camino. A continuación tenemos con nosotros a Daniel Pardo. Él es estudiante de la carrera de Pedagogía en Matemática y Física de la Universidad Central del Ecuador. Es miembro de la Sociedad de las Luciérnagas, un apasionado por los números, el conocimiento y el poder de la palabra. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches, querido público apasionado por las letras que alguna vez tuvo el síndrome de tener la palabra en la punta de la lengua, que por lo general cuando decidimos buscar esa inspiración simplemente se queda ahí y esta se desarrolla con escenarios inesperados. En esta oportunidad he venido a compartirles 3 poemas de mi autoría y un poema de Jorge Luis Borges resalta bastante este entorno, esta despedida de mi querido y gran recordado profesor Iván Oñate. Permítanme. Este poema se titula Tu esencia. El plátano sueña con ser guanábana, cansado de su piel lisa y amarilla, deseando esas curvas blancas que esconden un dulzor inigualable. La papaya, envidiosa del mango, ansía su color dorado y su aroma elegante. Mientras tanto, el níspero se pregunta si su sabor humilde será suficiente. El aguacate quisiera ser maracuyá para alardear de su acidez vibrante, y la chirimoya se pinta de verde más intenso, creyendo que así atraerá más miradas. Y la cebolla se aferra en convertirse en romero, porque este ya está harto de no tener un aroma exquisito. El tomate no piensa otra cosa que convertirse en pimiento, porque este es brilloso y delgado. Pero así de absurdo es desear y actuar sin haber reconocido tu propia esencia. El mango nunca tendrá la suavidad del aguacate, ni la guanábana el carisma del plátano. Acepta tu piel, tus raíces, que solo siendo tú alimentarás al mundo. Muchas gracias. El siguiente poema obtuve la grandiosa inspiración de 7:30 de la noche, un sábado, caminar por la avenida Colón, y me fijaba de los edificios y de la imponencia que se podía contrastar, y decía, se parece a ciertas enciclopedias que tenía en casa. Entonces
alguna relación deben tener estos enigmáticos cuerpos. Así que este poema se titula Encuentro. Mientras el andar sostenido por mi atención respira, mi semblante traduce los susurros de la mente. Integrándose sutilmente, los pensamientos llegan con cada inhalación y exhalación, cumpliendo su oficio silencioso: mantener viva la llama del amor verdadero. El ir y venir de la gente, centenares de sucesos a mi alrededor, toman de la mano mis ojos y los guían hacia los frutos del ingenio arquitectónico. Admiro a cada coloso en esta selva de asfalto, como si la vida me hubiese otorgado el más auténtico premio: vivir el presente. Pues así puedo mencionar que los edificios son como los libros. Cada ejemplar posee su esencia a través de su autor, del mismo modo que cada edificación revela el ingenio de sus arquitectos. Un libro funciona cuando permite que las ideas del lector respiren entre sus líneas. Un edificio funciona cuando el flujo de personas varía libremente, sin depender de la actividad que allí se lleva a cabo. Cuando alguien lee carilla a carilla, los cubículos se encienden con la misma frecuencia. Es el pulso de la lectura compartida. Si todo el edificio se ilumina, significa que muchos están eligiendo al mismo autor. Cada cubículo parece igual, pero no lo es. Lo habitan personas únicas y situaciones irrepetibles. Así también, cada carilla difiere, aunque pertenezca al mismo libro. Imponentes, serenos, cercanos, algunos impolutos, otros testigos del tiempo. Unos acarician el infinito, otros aguardan en silencio su turno de hablar. La alianza entre edificios y libros tiene un eco antiguo y majestuoso. Ambos guardan historias, ambos sostienen memorias. Muchas gracias. Y por último, cierro mi participación con Jorge Luis Borges, 1964. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna, ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaban el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta con ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz, tal vez no importa, hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta, y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha: la muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol, de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Hoy solo me queda el goce de estar triste y esa vana costumbre que me inclina hacia el sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Muchísimas gracias. A continuación tenemos a Doris Elizabeth Gordon. Ella es soprano y lírica ecuatoriana, graduada en el Conservatorio Nacional de Música del Ecuador y licenciada en Lengua y Literatura de la UTPL. Su carrera se ha desarrollado en el ámbito de la ópera y ha participado como solista invitada, obteniendo roles principales y secundarios con destacadas orquestas sinfónicas del Ecuador, entre ellas solista en la gala lírica con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. También participó con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil
con el rol de Musetta en la ópera La Bohème de Puccini, con Moneda en la ópera de Palazzi, en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca y en el Teatro Nacional Sucre en 2022. Tuvo el rol de Mademoiselle Seiberling, empresario teatral de Mozart, obra presentada en diferentes teatros alrededor del Ecuador. Su último rol principal de Sor Angélica en la ópera Sor Angélica de Puccini y el rol de Kate Pinkerton en Madame Butterfly. Actualmente se desenvuelve como artista independiente y además fue alumno del gran maestro Iván Urrutia. Con ustedes, un fuerte aplauso por favor para recibirlo. Muy buenas noches a todos. Uno no toma en cuenta la suerte que tuvo. En ese entonces yo fui alumna de Iván Muñete en la Universidad Central y me daba literatura universal. Y ahora que recuerdo, nos presentaba la Ilíada con un escrito acerca de él, acerca el amor que tuvo Aquiles y Patroclo. Entonces ahora se me vino tan en la mente, porque en ese entonces era alarmista, ¿no?, sobre su relación, pero es un bonito recuerdo que tengo de el profesor. Eso. Bueno, creo que la ópera en sí es un arte, y en este arte muchas veces se desconoce a los poetas, a los escritores, a los libretistas, y creo que es muy importante rescatar todo esto de la poesía dentro de la ópera. El primer tema que les voy a cantar es una canción napolitana que es cuna de la ópera. Se llama Catarì, o Score Ingrato, es en italiano antiguo. Es más conocida como Catarì, que es la abreviación de Catalina, y es una obra romántica, ¿no?, que las voy a presentar.
conocida que se llama Yanis Kiki. Esta obra es cantada por Laureta y que le pide a su papá que por favor le deje casarse, si no se va a lanzar sobre un puente. De eso trata. Muchas gracias, merecido el aplauso a nuestra artista. A continuación tenemos a Santiago Quelal Pasquel. Ha publicado el libro de graduación de un estudiante de literatura en 2014, las novelas Fútbol Mixto en 2015, Érase una vez un pequeño escritor en 2020, La oveja fucsia de la familia en 2021 y La gente no habla con desconocidos en los autobuses en 2022. Aficionado al cine y los videojuegos, al punk, a la literatura de humor negro y a la encebollada. Sus libros han sido repartidos en universidades, conciertos de robo, autobuses. Su mayor premio literario fue firmar autógrafos en un autobús. Autor del periódico satírico El Gran Ladrón de Noticias. Varios libros inéditos y publicados se encuentran gratuitamente en su blog, así que si están interesados también les podemos pasar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a todos por la invitación. Pues bueno, este acto se llama Todo viaje y todo muerte, ¿no? Estaba pensando mientras tomaba el bus de mi trabajo acá y claro, pienso que cuando nosotros abrimos un libro, nuestro proceso, hay un proceso cognitivo realmente maravilloso, donde nosotros podemos ser realmente otro personaje, podemos estar presos en la cárcel, podemos estar enamorados, podemos realmente anhelar lo infinito, anhelar todo lo fantasioso, incluso podemos realmente llegar a volar, llegar a ser invisibles y etcétera. Todo lo que la literatura
puede alcanzar en la imaginación, ¿no? Y en ese sentido, eso nos hace mantener vivos. Yo creo que la literatura nos hace mantener vivos en el sentido de ese viaje. Bueno, en este caso, nosotros fuimos estudiantes del profesor Oñate, y creo que también cuando tú entrabas a esa clase, entrabas como un viaje hermoso, porque realmente se sentía el pálpito, se sentía todo como si fuera un poema, todo lo que realmente estaba en clase, ¿no? Entonces era un profesor, un poeta, y también, como dije anteriormente, viajaba con las palabras, viajaba con las letras, ¿no? Bueno, yo he escrito un pequeño ensayo que se llama "La muerte no es una burocracia más. Morirse debería venir con instrucciones, pero solo algunos poetas logran escribirla sin proponérselo. Iván Oñate, por ejemplo, fue un poeta a tiempo completo, incluso cuando fuimos alumnos de él, tanto de literatura universal como de semiótica. No mandaba deberes, pero sus clases eran un placer. Eran las únicas clases a las que no me fugaba en la carrera de literatura en la Universidad Central. Un hombre que vivió entre la nada sagrada, entre clases improvisadas, como si cada clase fuera un poema o un cuento, en aquellas fronteras difusas entre la anécdota, el poema y la cátedra. Iván Oñate odiaba la burocracia. Una vez llegó casi llorando a una clase de literatura universal diciendo: "Por el amor de Dios y el universo, odio estar firmando los horarios de clase de esas viejas secretarias de la carrera". Claro, él era un poeta luminoso, era un desollado luminoso, y no iba a morirse de una forma sencilla. No iba a morirse de manera burocrática, sino de manera poética. No, la muerte tuvo que leer su obra primero para entender cómo proceder, y seguramente la leyó mal, porque imaginó a la muerte, ese señor con horario de oficina y aliento a burocracia eterna, sacando una copia amarillenta de La Nada Sagrada y diciendo: a ver, Iván, ¿esto es un libro o un manual de supervivencia de mi territorio? Y Oñate, desde alguna esquina metafísica, contestando: es solo un mapa y está incompleto, sírvete. Pero antes de entrar en materia, conviene recordar que Iván siempre tuvo una relación extraña con los límites. En la frontera no hablaba de pasos fronterizos ni de aduanas, hablaba de esa zona gris, donde uno ya no sabe si está vivo o solo habitado por la poesía. Zona en la que él, por supuesto, tenía residencia permanente. Cuando murió, la muerte no lo llevó, solo selló su pasaporte. El día que la muerte llegó, porque siempre llega, aunque parezca que anda perdida, seguramente abrió la puerta sin tocar, y se encontró con Iván revisando un poema ajeno, o tal vez conversando con una sombra. Él no levantó la voz, ni siquiera la ceja, solo dijo: llegas temprano. La muerte, que no sabe manejar la ironía, debió quedarse incómoda. Estoy aquí por tu trámite final, habría dicho. Y él, con su humor silencioso que tenía, respondió: trámite perfecto, trajes formularios, me encanta la burocracia espiritual. Pero claro, antes de llevárselo, ella debía revisar su historial poético, porque los poetas no mueren como los demás. No, señor, los poetas tienen cláusulas, notas al pie y anexos existenciales. Así que empezó por Anatomía del Vacío, donde Iván se dedicó a estudiar la nada como si fuera una radiografía del alma. Leyó unas páginas y se dijo: ¿cómo puede haber tanto en tan poco? Y él, desde un rincón ya difuso, respondió: es una habilidad, llamo a eso escribir. Después continuó con el fulgor de los desollados, y ahí sí casi renuncia, porque los desollados de Oñate no lloran, brillan. Y si algo detesta la muerte es que alguien brille sin permiso. Se supone que ella da final, la oscuridad cierre, quietud. Y Oñate, en cambio, se dedicó a encender fuegos internos en todos sus personajes. Una falta grave. Lo más probable es que la muerte haya cerrado el libro con un suspiro contundente. ¿Y ahora qué hago contigo? A lo que él habrá respondido: lo mismo que hago yo, improviso. Porque si algo caracterizó a Oñate fue esa sensación de caminar siempre al borde del aula sin saber dar un paso más o quedarse a contemplar el abismo como si fuera un paisaje turístico. Y luego llegó El País de las Tinieblas. Error enorme, porque ese libro no solo lo escribió, lo habitó. Era experto en recorrer las tinieblas sin perder la compostura. Uno imagina la muerte ojeándolo, frunciendo el ceño, diciendo: pero si este país es mío, ¿qué hace aquí este hombre desde antes que yo lo invite? Iván, claro, con serenidad mortal, exploración independiente. Cuando finalmente decidió llevárselo, no hubo un diálogo solemne ni una aparición dramática, nada de eso, más bien algo así: muerte, Iván, es hora, Oñate. ¿De qué? Siempre es hora de algo. Muerte, de irte, Oñate. Llevo yéndome desde que escribí mi primer poema. ¿Y se fue o se quedó? Porque con poetas así
así es difícil saber dónde empieza el uno y dónde termina la otra. La muerte puede tener su versión, pero nosotros sabemos que Oñate simplemente cambió de habitación dentro del mismo edificio existencial. Ahora, desde donde esté, y probablemente sea un lugar incómodo para cualquier entidad burocrática, él sigue escribiendo silencios, diseccionando vacíos, iluminando heridas, riéndose ligeramente de todos los homenajes formales que le hacen. Porque si algo habría odiado es la solemnidad excesiva, y si algo habría amado es la ironía con la que ahora hablamos de su muerte. Porque Iván Oñate no murió, eso sería muy simple. Lo que hizo fue trasladarse como quien toma un bus equivocado, pero decide que igual el pasaje vale la pena. Como quien habla con desconocidos en los autobuses, como quien habla con esa desconocida que es la muerte, y así su cuerpo se apagó, pero su obra quedó ardiendo, brillando, habitando esa frontera donde siempre vivió. Y desde ahí, desde esa nada sagrada que tanto defendió, nos recuerda que la muerte es apenas una visitante tímida en la casa de un poeta, y que él, por supuesto, sigue siendo el anfitrión. Bueno, y para terminar, pues, él leeré un poema que precisamente no habla mucho de la muerte, sino de realmente si estamos vivos, ¿no? Hay filosofías que realmente dicen que esto es un sueño o podemos estar en la Matrix, ¿no? Nadie sabe realmente si estamos vivos. Y yo creo que una clase que me acuerdo de Iván Oñate hablaba sobre la filosofía del Berkeley y hablaba sobre la metafísica y realmente si estamos vivos o no. Es un libro que tengo que se llama Graduación de los Estudiantes de Literatura, mi único libro de poemas, y ahí me dedico a la narrativa, ¿no? Dice: hemos nacido. Cuando miras un orador profesionalmente adecuado, abriéndose de piernas al falo erecto del pensamiento, ¿te has preguntado quién es el que habla? La computadora sigue ahí. Seguramente aplicaríamos el extrañamiento marciano del célebre Bradbury para saberlo. Los sabios orientales lo sabían desde tiempos de los Upanishads: echarse boca abajo como Buda, eyaculando mariposas eléctricas en un pozo lleno de mantras, y entender que somos animales sin habla. No estamos preparados para hablar, nuestros ojos no ven la oscuridad, el cerebro es reptil. Necesita sangre y comida y creer que existe algo fuera de nosotros. La gente que va al templo busca la palabra olvidada, esperando encontrar en la fe. Otros diseccionan en el sexo el esperma óvulo primigenio y lo estampan en alguna olvidada pared del con razón. El religioso dirá: Dios es la palabra. El que habla dirá: dime algo tuyo, dime algo tuyo. El hedónico dirá: la última palabra es el orgasmo. Es la triada que busca una oportunidad de sentir algo de su nacimiento, pero nadie recuerda cuándo nació. ¡Oh, sorpresa! Agugu, agugu, agugu. Hemos nacido. ¿Cuánto de nosotros nos pertenece? No son cuestiones a resolver, no son juegos de la mente. Es un ejercicio químico y celular sin salida que le resolvió Upalur Gopala Krishnamurti, Jesús, Sankara, Buda, Ramakrishna, Ramana Maharshi y gente con estilo a la vieja usanza, ladrones y violadores de sueños, gente absorbiendo la flor silvestre de la vida. Lo penoso es que no entendieron a esa gente, robando su corazón, imitando su palabra. La gente que habla los arrojará de una vez por todas al río del olvido. La gente que habla creará una religión por el amor a una hormiga atrapada en un estiércol de pájaro siberiano. La gente que habla pedirá un cóctel de gente interesante y hablará durante horas y días y meses y años hasta encontrar su propia palabra. Muchas gracias. A continuación tenemos a Cristian Muñoz. Es un artista aficionado con formación básica en letras por la carrera de comunicación, que es la que está cursando, y la de teatro, que cursó pero no pudo culminar. Desde muy joven se interesó por la escritura, la literatura y la poesía. Ha tenido el gusto de formar parte de espacios y compartir con personas que trabajan desde el arte. Pero no es sino hace 3 años que forma parte de la Sociedad de las Luciérnagas,
un colectivo con el que comparten redes sociales y en vivos y en distintas palestras y eventos. También participó en el Festival Encender 2024 con el concurso Play-Off Poético, en el que resultó ganador por un voto unánime. Incluso fue parte de la antología poética, llamada Ecos de Luz, este 2025. Sigue escribiendo con el colectivo al que pertenece y en solitario, sabiendo que pese a todo, en las letras, en la expresión artística y en la pasión que despiertan las artes, está la respuesta. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches con todos. Es un placer para mí poder ser parte de este homenaje a este magno referente de la escritura ecuatoriana. Y digo que es reciente porque no hace mucho pude conocer su obra y me inspiré para poder continuar. Así que quisiera compartir con ustedes algunos poemas que había creado con anterioridad. Sin embargo, los pude vincular con la obra del maestro Iván Oñate. Va el primero que dice: aguacero. Se cae el cielo y los mares atormentados se arremolinan en el alma, pero avisa mi corazón, abraza mi locura y que pueda disolver las penas como si fueran el azúcar en el que se envuelven mis ojos al ver el canela de tu piel. Se derrama el Olimpo como si se tratara de una eyaculación feroz o una tonada, en la que los paisajes de nuestros ojos se desnutren por el dolor de la culpa. El miedo nos vuelve presos y la adrenalina es nuestro segundo nombre. Tu piel silenciosa, presa de mis ojos, vuelve a las penas un disolvente azucarado que casi siempre enloquece a los abrazos. Corazón, avísale al alma que sus remolinos atormentados son mares en el cielo que se ha levantado. Tu aguacero pesaroso, pasajero sigiloso, vuelve mis venas. Tu camino envolvente, descarado, que casi siempre perece a los retazos. Corazón, encuentra el alba tornando vino. No son acorbatados los pares en el vuelo en el que he pecado. Este es un poema que escribí hace no sé cuánto, pero no lleva mucho tiempo. Otro poema que precisamente me hacía recordar un poco la obra de Iván Oñate que había leído de forma reciente y me inspiraba en la insensatez de escribir, en la terquedad, en la necedad que Oñate pues nos había inspirado desde sus letras. Y dice así: canto a la alegría, toma de mí alegría cuanto puedas, porque la felicidad me arrancó una sonrisa. Arráncame la ropa de bufón endiablado. No soy una luciérnaga, solo soy un escarabajo subterráneo que no mide las palabras cada vez que besa el suelo y contempla su ánimo acabado. Alegría, ven a mí como orgasmo evolutivo que al caminar engüira mi espíritu y lo envenene con azúcar de pasiones momentáneas. Alegría, vete de aquí como caldo de cultivo que al aderezar murmulle mi canto lírico, lo envenene al tocar emociones espontáneas. Había querido crear estos poemas con el ánimo de poder compartirlos con la gente y hoy me siento orgulloso de poder compartir con todos ustedes. Les agradezco infinitamente que nos estén acompañando y es para mí un placer poder extender lo que siento a través de las palabras. Tiempo. Te miro reloj como agujeta sin abrazarse, te miro como intentar besar la arena del reloj. Miro cómo se diluyen los instantes abrazados y cómplices a hurtadillas silenciosas. Veo el tic-tac de mi corazón amenazando mi sonrisa de impaciente redentor. Te veo y me miro tras el cielo. Te veo y me miro mientras el cielo se mea en las paredes que separan a la gente durante el invierno. El tiempo no es sino un juego cruel de perinolas conscientes que tras una borrachera de recuerdos ha decidido salir a bailar. Luego de salir del escondite de mis calzoncillos grises. El tiempo solo es una excusa en que se esconden las almas marchitas y las promesas que se prostituyen a deshoras. Y han decidido salir a volar para curar las cicatrices. Vuelve el tic-tac de una mente hambrienta que puede enamorarse y preguntarle al corazón cómo pensar en tiempos de tormenta. Allá
Van las añoranzas de lo que parecía eterno. Te miro, te siento, te vuelo, me mimas reloj, tal como las fantasías en que sueñas como un paisaje inmóvil, y tus palpitaciones no son sino la mano del artista causando caos y placer en medio de llamas sudorosas. Por aquí, ya casi para terminar, quisiera dedicarle un poema a Iván. Lo hago con mucho cariño y dice así: soy un hombre que siente mucho. Debería importarme que me vean llorar como desagües sin tránsito abotonado. ¿Sería prudente secarme las aguas en el invierno? Ojalá viniera el horizonte con sus ínfulas de redentor y me diera una patada en el apellido y callarme la boca con el silencio de la noche. Soy un hombre que siente mucho, que siente como las agujas del reloj que apuñalan el tiempo que no tengo. Ojalá viviera por primera conducción desaire conspirador y me regalara una caricia en el flequillo cuando acaricie mi cara. Me ame con derroche. Debería importarme que me vean mear como desagüe sin cándido papel sellado. Sería prudente mojarme las enaguas en el invierno. Y bueno, para terminar, este es un poema que hice precisamente con un sentido póstumo. No sabía que iba a estar aquí, pero es para mí un placer poder compartirlo con ustedes. Es casi inédito. Dice así: el día en que yo me vaya, el aire vagabundo, las señales invisibles, los abrazos tibios, las miradas inaccesibles. ¿Qué será de la tarde si no cubijo su bronceada geografía? El día en que yo me vaya, ninguna playa será mía. El cuerpo abandonado, las palabras inquietantes, los brazos cansados, las palabras malsonantes. El día en que me vaya, ninguna estrella me alumbrará, porque ¿qué sería de la noche creyendo que mañana no será? Canción sin tonada, poesía sin rima, pintura sin óleo, artista a la deriva. El día en que yo me vaya, se desnudará la alegría, el paraíso desterrado, los sacrificios apartados, las pestañas condenadas, los vencedores vencidos. El día en que yo me vaya, ninguna plegaria me acompañará, porque ¿qué sería de la mañana si creyera que la noche no volverá? La brisa deseada, los motivos indecibles, las causas lascivas, las razones imposibles. ¿Qué será de la mañana si no beso su húmeda sabana? El día en que yo me vaya, nuestros pechos no serán bocana. Me despido con estas palabras muy sentidas de Iván Oñate, que dice: fueron los dioses, sueños acabados, a la luz de un día que se incendió de repente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar tenemos también otro artista, Vinicio Manotoa Benavides. Realizó sus estudios de literatura en la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar. Integró el taller de escritura creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por Edwin Madrid, ganador del concurso de poesía Alfonso Chávez Jara, de poesía en el año 2011, con el libro La Máquina del Grito, y el ganador del concurso Interfacultades José Saramago en la categoría del cuento del año 2013. Textos suyos han aparecido en las antologías ¿Y quién dijo silencio?, en 2012, Antología Taller 2018-2020, publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la revista Casa Palabras del Núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en la revista Letras del Ecuador en 2025. Es autor del libro de poesía Los Cuadernos del Desamparo, Cuerpo de Voces, ediciones 2021, de la novela El Desierto de los Días Futuros, Cuerpo de Voces, ediciones en el año 2022, del libro de la poesía La Manzana Zombie en Avalancha, ediciones de la Línea Imaginaria 2023. Mención de honor en el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade, libro de cuentos El Último Optimista, Cuerpo de Voces, ediciones 2023.
Actualmente se desempeña como docente de secundaria. Un aplauso, por favor. Hola con todas y con todos. Un agradecimiento a Clever y también a Santiago por la invitación. Realmente la oportunidad de hablar un poco en torno a la obra de Oñate es algo muy importante, al menos para mí, quien tuve la oportunidad de conocerlo dentro de las aulas de la Universidad Central. Como decía Santiago, era alguien que no te iba a dar clases, pero que a la postre iba a asumir la condición del poeta desde la vitalidad, ¿verdad? Alguien que nunca te iba a calificar, que nunca iba a tener un sílabo de por medio, alguien que toda esta burocracia del conocimiento y de esta fábrica que hoy se convierte en fábrica de títulos que hoy es la universidad, él jamás hubiera encajado, ¿verdad? Y que en los últimos años mejor está vinculado a la Central alrededor de este trabajo de producción de conocimiento con la revista Anales. Entonces, creo que el principal aprendizaje que uno puede llevarse de Oñate es el hecho de la relación que el escritor, el poeta o el novelista puede establecer con la cultura a través del lenguaje, porque Oñate decía en sus clases que la visión o el destino del poeta siempre va a ser el de subvertir la lógica de lo que se puede decir, ¿verdad? Entonces, yo al menos tengo esa idea de que a veces Oñate estaba por ahí. Había momentos en que no teníamos dónde recibir clase porque estaban arreglando así algunos espacios de la universidad y estábamos así esperando y todo era polvareda, ¿no? Todo era polvareda y él se ponía como en un rinconcito y se ponía a leer por ahí, siempre Gil de Vierma, Cavafis, esos autores como de cabecera de él. Y a veces él cogía un verso o dos y se quedaba ahí un tiempazo. Y decía que 20, 30 años de escritura se justificaban por un verso. Y entonces, el entender ese trabajo de escritura alrededor de lo que se puede decir en un solo verso, creo que es lo que él más trató de vivirlo con toda la pasión posible. Yo quisiera compartir en esta noche con ustedes, primero, unos 3 fragmentos de un ensayo largo que escribí sobre Oñate en el año 2023. Primero la historia clandestina de los libros que nos golpean nos han enseñado que la imaginación no necesita caminos libres de nieve. La dificultad, como decía José Lezama Lima en la introducción a la expresión americana, es la condición de todo ejercicio creativo. Sería inconcebible, por ejemplo, un K prisionero de su destino laberíntico y absoluto, sin la quejumbre, el desasiego y el hartazgo del banquero Franz Kafka. De la misma manera, considero que la dificultad que supone la escritura de poesía en medios adversos, en donde los libros están destinados dichosamente al archivo o al descuido de unos pocos lectores, ha permitido la emergencia de una obra marginal, rica en cuestionamientos e intensidades, e irreverente a los cánones y a las tradiciones. A este estirpe de libros bastardos pertenecen los libros de poesía de Iván Oñate, libros arrancados al delirio, al dolor y a la derrota, en los que fulgura como un eclipse del porvenir la convicción de poesía como destino. Esto porque es curioso que dentro de la lírica ecuatoriana Oñate generacionalmente esté junto a Iván Carvajal, a Alexis Naranjo, y nosotros sabemos que Carvajal o Naranjo sí han tenido este proceso de legitimación llevado a cabo por la crítica, por la academia, pero que Oñate, que es de cierta manera el más vital de los poetas de esa generación, estaba como que aparte, ¿verdad? Y esa marginalidad le permite como seguir creando y creando, porque nosotros sabemos que hasta el 23, 24, él sigue publicando, ¿verdad? Algo que, por ejemplo, los compañeros de su generación tal vez no lo van a hacer, ¿verdad? Y que van a hacer en los últimos, al menos en la última década, más ante todo trabajos de antología y algo curioso, ¿no? Otro fragmento de este ensayo dice lo siguiente: en El Cazador Celeste, Roberto Calazo concibe al poeta como un chamán en contacto con los 3 mundos. Estos se refieren tanto al mundo de arriba, de abajo y de la mitad, como a los tiempos del pasado, del presente y del futuro. Sin embargo, el chamán no era el soberano de nada ni de nadie. La mirada chamánica conjetura una cacería donde no existía presa alguna, ningún animal o bestia,
apenas la tensión del arco y la tensión de la flecha hundiéndose en un reflejo oscuro. Esta carencia es el objeto de la poesía. Falta que los antiguos quisieron sustentar levantando santuarios o inventando ritos de sangre, el pensamiento medido en cadáveres, pero la ausencia era despiadada por indeterminada. De ahí que los pitagóricos la asociaran con la esfera, por considerarla la forma perfecta. Sin embargo, después de la expulsión de los poetas de la polis, el objeto poético retornó a las selvas oscuras de lo indecible, intensidad enemiga de la abstracción teórica y de la matemática civilizatoria. Oñate construye una poética de lo indecible, valiéndose de la imagen del vacío. Para el efecto, entre los múltiples procedimientos que, de acuerdo a César Aira, construyen las maquinarias invisibles que sostienen la respiración de un proyecto escritural, elijo la metáfora reelaborada por el poeta para la invocación de una deidad ausente. La metáfora, vale decirlo, no representa. Se trata, en palabras de Mario Montalbetti, de una disposición del lenguaje, una cierta eficiencia simbólica que tensa la cuerda entre la materialidad de una obra y el innombrable vacío, alrededor del cual ésta se organiza. Y esto por motivo de que las inquietudes poéticas de Oñate siempre van a estar alrededor de estas preguntas metafísicas o de esta esquina metafísica a la que hacía referencia en su ensayo Santiago, ¿verdad? Siempre estas preguntas de esas preguntas fundamentales o últimas que gravitan alrededor de toda la literatura. Para ir cerrando esta intervención, quisiera también compartir con ustedes un texto poético que se está trabajando. Alguien escribe el poema de una mariposa que parte hacia la noche. No sabe qué deidad alucinada dicta el verso quebrado. No sabe cómo sobrevive o respira el insecto cuando el instante se vacía, ni tampoco cuáles fueron los elementos que componen el silencio. Quisiera que la mariposa fuese un dragón discontinuo, es decir, un monstruo de lenguaje que, olvidado su naturaleza no creada, una rareza que muerde la mano del escriba cuando siente fugar el pulso que alimenta su vestidura de anhelo. La mariposa se posa en la cima de un árbol lejano, parecido a un anciano, que registra el número de constelaciones que fueron antes que naciera. La mariposa se pulveriza en líneas labradas en el campo estéril. Alguien quisiera atraparla, pero la palabra es un amán gastado y sediento. Y para ir cerrando, quisiera compartir con ustedes unos fragmentos de un texto que se titula Especulaciones sobre la palabra poema. Me hablan de la aridez de lo cotidiano, de la obertura en el pétalo de una rosa, pero la imagen de un niño que llora solo, encerrado en una celda que huele a mierda de rata, no me deja entender la ironía del primer verso. Entonces, una mano de mujer se posa en mi hombro y me devuelve el espejismo del cuerpo. ¿Qué es lo inerme? La boca de lobo abierta al forastero. Como todo animal epistolario, el poema tiene muchas caras. Poliedro salvaje que pocos han conseguido domar y que ha tirado a cientos mientras despotrica. No es caballo, güerizo, meduso, petirrojo, iguana o pulpo o dradé. La única forma que medianamente registra su movimiento es el Ouroboros. Hay detrás de los anteojos un hombre que antes fue un niño y antes, mucho antes, un ángel triste. Él que nunca vio el mar o el estanque de peces con esqueleto de agujas, apenas se distingue de la grana del negro mientras la manuscribe las cuentas del mes en la mesa de cocina. Desgraciadamente, el plato de sopa junto a él está frío y hoy no podrá soñar. Y para cerrar esta intervención y esta pequeña remembranza en torno a la obra de Oñate, un texto breve que se titula Sobrevivir a lo humano. El hambre, la indigencia, el dolor, la humillación y la muerte. Palabras tan difíciles de pronunciar, aun cuando el exterminio
se extienda sobre los campos como antes lo hacía el cielo sin nombre, aun cuando la música se afile en muérdagos de rosa o hierba luisa, o que el olvido exaspere el cerebro de la oruga antes de morir en el futuro de la crisálida, de venir del cuerpo en aire y desnuda intemperie terrestre, piedra o carbón. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar este evento, quiero dar un agradecimiento especial a Atenea Cultural, que ha organizado esto. También a las personas que se han involucrado para que esto sea posible, Clever Sosa y Maite Sánchez. Quiero para ellos un fuerte aplauso. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Atenea Cultural, con todo es viaje, todo es muerte. Muchísimas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado este día en este homenaje a Iván Oñate. Y quiero dar la palabra a alguien que quiere un poco referirse a nosotros. Muchísimas gracias por estar presente. Hola, yo soy la hija de su hermana. Él tenía a su hermana, mi madre, y para ella era todo lo que él hacía. Carlota era mi madre. Marcó para mí en la vida el hacha enterrada. Miren, en la vida yo no frecuenté a mi tío en vida, y ahora lo estoy frecuentando, como él decía, en la muerte. Porque solamente cuando alguien es grande, trasciende y supera la muerte. Y él lo está haciendo. Ahora está más vivo que antes. Él está recogiendo los frutos. Y yo, como pequeña que fui y que andaba de pata de él, ahora estoy recogiendo y siendo pata de lo que grandioso es ahora el homenaje para él. No me queda decirles sino gracias, preciosas, Fran. Gracias, alumno, que ha sabido interiorizar todo lo que él fue. Gracias a Pasquel y a todos. Me siento orgullosa. Quisiera, como decía a su esposa Magdalena, quisiera que esté acá viviendo. Él fue ovacionado, él fue un hombre del mundo, pero esto supera a todo lo que él pudo haber tenido en su vida, que es el reconocimiento de quienes supieron asimilar su pensamiento. Yo inicié con él hacía su cine, yo cobraba las entraditas en la puerta de un salón como este, y lo mencionaba porque hacía el cine, y luego ya nos desubicamos, fuimos unos por un lado, él se fue a Argentina y ya. Y ahora su hijo Iñaki, José Ignacio, está en el cine. Para él, aspiro ahora sí a él, como le digo, seguirte ahora tus pasos en vida, porque lo demás, en mis años que me quedan, voy a seguir recogiendo todo luego de la muerte de José Iván Oñate Almeida, mi tío, hermano de mi madre. Muchas gracias a ustedes. Que me ha llenado el alma. Me siento la mujer más orgullosa de ser parte de ese gran hombre. Muchas gracias. Dios les pague. Muchas gracias por sus palabras. Y bueno, el agradecimiento por habernos acompañado. Espera un momentito, Dani. Buenas noches.
Magdalena, compañera Iván, me invitó a esta gala. Está en Argentina con Iñaki, con su Iñaki, recibiendo algún premio a su trabajo de cineasta de altos quilates. Refiriéndome al mismo Iñaki, el 10 de septiembre pasado, él era uno de los invitados, uno de los de la EDOC, uno de los autores cineastas de un festival internacional, y recibía su homenaje el 10 de septiembre. Y el 10 de septiembre falleció Iván. Entonces, lo de esa obra de Iñaki, en los cines de Quito, igualmente galardonada. Érase una vez en Quito, una película maestra. Entonces yo acá, ante la invitación de Magdalena, me he complacido con los trabajos, con esta maravilla, esta gala tan hermosa, y ese Eros Ronovis impresionante, y luego cada una de las intervenciones subía y de los alumnos de Iván. Entonces yo no sabía que además de poeta, maestro, amigo, Iván era un sembrador. Y entonces en esta gala, en esta reunión magnífica, veo que esa semilla cayó en un suelo muy fértil, igual que los suelos que tiene este país. Entonces yo también quería agradecer, o no sé, un poco destacar en Iván el rol que asumió en la dirección de la revista Anales, y que logró en unos 10 números ponerle en un nivel internacional como un espacio en donde la universidad o él recogía, o Anales recogía de la universidad la obra cultural, la obra de investigación, de vinculación con la sociedad y de docencia. Es decir, los docentes, el gremio universitario de la gloriosa central tenía en Anales su espacio. Tuve la oportunidad de poner ahí, merced a la generosidad de Iván, unos 3 o 4 ensayos derivados del trabajo de docente, del 24/7 que tiene que hacer un docente, al menos un docente de poco talento, que trata de complementar esa falencia con trabajo. Y ese es mi agradecimiento a Iván. Igual, un prólogo elegante sobre un documento que era un marco teórico para ver si lograba un PhD. Entonces, a partir del 10 de septiembre, he estado esperando una oportunidad de decir una semblanza. Hoy he venido así
aunque no he venido preparado, como la genial semblanza de uno de los que precedieron la semblanza que hace de Iván Oñate, que me pareció extraordinaria. Entonces, agradecido y yo al menos un hasta pronto con mi querido Iván. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Con mucha gratitud por las letras de Iván Oñate, con mucho honor de poder compartir con él este espacio en espíritu, su poesía, su palabra, su sentir. Un abrazo muy grande, un reconocimiento no solo a lo que fue la vida de Iván, sino también a quienes acompañaron esta vida que es su familia. Queremos decirles que hemos preparado y hemos sido parte de este recital en homenaje a lo que fue su trayectoria poética. Que las palabras de esta ambateña nazcan también en el corazón de cada uno de ustedes y de la palabra que él dejó sembrada en esta tierra y para esta y las posteriores vidas.